presentar, mi nombre es Claudio Gutiérrez, soy uno de los profesores de epidemiología. Hoy arrancamos la cursada de este segundo cuatrimestre, un tanto particular, debido justamente a esta pandemia, a este contexto en el que nos encontramos. Vamos a tratar de hacer que esta cursada sea lo más llevadera posible, tanto para ustedes como para nosotros. Vamos a necesitar mucho de la predisposición de ambos para poder llevar adelante esta cursada. Ustedes tienen en la bienvenida y una explicación somera de lo que vamos a tratar o cómo va a ser el dictado de las clases. En el día de hoy vamos a empezar con hablando un poco de la historia y de la definición de epidemiología. Si esta fuera una clase presencial, estaríamos charlando acerca de lo que ustedes conciben como epidemiología, que notan teniendo en cuenta este contexto, para qué sirve, de qué se trata la epidemiología hoy que está tan en boga. Pero bueno, hablando de la historia y de la definición, fue cambiando a lo largo del tiempo justamente a medida que avanzaban los conocimientos y las tecnologías, entendiendo como tecnologías no solamente a la robótica, a la fabricación de autos, maquinaria, etcétera, sino también a la introducción y conocimientos acerca de los medicamentos, ¿sí? Así que mientras esto fue evolucionando, también fue evolucionando el concepto y la concepción que había acerca de la epidemiología. Vamos a tratar de responder preguntas de qué, cuándo, dónde, para qué, cómo, ¿sí? Son más preguntas que respuestas hasta el día de la fecha. Pero bueno, en esta diapo ustedes pueden ver acerca de cómo fue evolucionando la definición de epidemiología en las distintas épocas. Son dos diapositivas en las cuales habla de 1873, 1927, así hasta tratar de llegar a lo que se conoce hoy como epidemiología. Bien. Con respecto al término de la palabra en sí, la palabra la podríamos descomponer justamente en tres componentes. Uno, epi. Epi, cuando hablamos de epi, es lo que está por encima de. Por ejemplo, al hablar de la piel, hablamos de una epidermis, quiere decir lo que está por encima de la dermis. Demos, que sería la segunda parte de la palabra, corresponde o hace referencia al pueblo o poblaciones, y logos es el estudio. Básicamente lo que se trata de decir es que es una ciencia que estudia lo que ocurre por sobre el pueblo. De hecho, no hablamos principalmente de ciencia, sino como una disciplina. Hay una diferencia entre ciencia y disciplina. Básicamente es que las disciplinas están abordadas por distintas ciencias, ¿sí? Y atravesadas por distintas ciencias. Dentro de esto, una definición es una de las más aceptadas, es que es una rama de la salud pública que tiene como propósito describir y explicar la dinámica de la salud de las poblaciones, identifica los elementos que lo componen para tratar de intervenir en el curso natural para tratar de mejorar la calidad de vida o la salud de las poblaciones, ¿sí? Hay una definición muy buena de Almeida Filo, que es una de las más aceptadas, en la cual habla de que es un proceso de distribución poblacional que trata de estudiar los factores determinantes que provocan los daños en la salud, ¿sí? Ustedes verán que es un proceso que abarca grupos sociales, que trata de buscar patrones y frecuencias de los eventos de la salud, cuáles son los factores que están ocurriendo y aplicación de todo eso estudiado para proponer intervenciones a fin de evitar o cortar esa enfermedad o esa propagación, ¿sí? Entonces tenemos que saber que hablamos de poblaciones y no de individuos. Estudia los estados de salud, estudia las causas, trata de averiguar cuáles son los factores. Esto es muy importante que lo sepan, porque hace a la epidemiología en sí.
Hay una diapo que habla básicamente que hay una tensión histórica entre medicina individual, medicina colectiva, medicina curativa o preventiva. La verdad que esto ya quedó en desuso, creo que no habría ninguna discusión en saber que la medicina colectiva o la salud colectiva, hablando de grandes grupos poblacionales, tiene que estar por encima de la individual, o uno trata al individuo sabiendo que va a curar a toda una población también. Y con respecto a la medicina curativa o preventiva, sabemos que es más barato prevenir que curar, pero bueno, estamos atravesados por cuestiones no solamente médicas, sino culturales y políticas que hacen que no siempre se cumpla eso. Dentro de la evolución de lo que fue la epidemiología, podríamos hablar de que hubo un primer momento en el cual se abordaba a las epidemias, a los procesos infecciosos. Lógicamente lo que antes mataba era justamente estas enfermedades infecciosas, pero con el devenir, como había dicho, de las tecnologías y la perspectiva y la expectativa de vida de la gente mejoró, empezaron a hacerse evidentes otros tipos de procesos más crónicos. Ya vamos a entrar en lo que son las enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas también. Es ahí que cuando empiezan a cambiar los factores que desencadenan un tipo de enfermedad u otro tipo de enfermedad, uno al conocer esos factores puede trabajar en lo que se llama la medicina preventiva. ¿Para qué? Para una salud de la comunidad, y después también empezó a hacer foco la epidemiología en lo que eran los servicios de salud para poder tener en cuenta cuáles son las prioridades en salud para administrar mejor los recursos, básicamente. ¿Para qué estudiamos epidemiología? Justamente para los determinantes, los factores de salud y enfermedad, para hacer lo que se llama análisis de situación en salud, para poder planificar, organizar y tomar decisiones. Y hace hincapié sobre 3 variables importantísimas: tiempo, lugar y persona. ¿Qué hacemos referencia con eso? Tenemos que saber a quién le pasa, cuándo le pasa y dónde le pasa. Estamos hablando de poblaciones. ¿Por qué una población se enferma? ¿Dónde vive esa población? ¿Y cuándo es que ocurre eso? Esos son los 3 objetos de estudio de la epidemiología: tiempo, lugar y persona. No puede haber una investigación sin que uno hable a quién le pasa, cuándo le pasa y dónde le pasa. Bueno, acá, como habíamos dicho, es ¿para qué? ¿Para qué? Para identificar las prioridades en salud, para identificar las causas, para medir los riesgos, que eso va a ser también otra palabra que vamos a trabajar bastante más adelante, y también para evaluar la efectividad de alguna medida. Es decir, si yo quiero implementar una vacunación, bien, tengo que saber cuál va a ser la población objeto de esa aplicación, ¿sí? Cuál es el beneficio que espero en esa población y cuál va a ser el costo de introducir esa tecnología, digamos, ¿bien? También se mide el impacto de las actividades que uno realizó. Uno planea y dice voy a cumplir ciertos objetivos, después realiza la intervención y evalúa si logró cumplir los objetivos que se había puesto. Hay una diapo en la cual habla de cómo poder desarrollar un estudio o un plan de estudio. Esto básicamente lo que nos permite es ordenarnos en toda la cadena de lo que vamos a ir estudiando, ¿sí? Porque para desarrollar una investigación, que es lo que hace epidemiología, primero tenemos que saber qué vamos a estudiar y para qué lo vamos a estudiar. Tenemos que saber qué datos vamos a necesitar y a recolectar, de dónde lo vamos a sacar, cómo lo vamos a procesar, y después hay que interpretarlo. Esta diapositiva, que son como varios escalones, desde el de más arriba hacia el de más abajo, es todo un plan de estudio y un desarrollo de cómo se tiene que seguir una investigación. La epidemiología,
como les vengo comentando, que es una disciplina más que una ciencia, se divide en dos componentes, una epidemiología descriptiva y una epidemiología analítica. La epidemiología descriptiva, como su nombre lo indica, lo que hace es describir un evento que ocurre, como dijimos, a una población en un lugar determinado y en un momento determinado. Cuando describe esto, se genera lo que se llama una hipótesis, es decir, yo veo que se da un determinado evento y después me pregunto por qué se da ese evento. Y ahí surge la epidemiología analítica, en la cual trata de confirmar o refutar esa teoría que yo planteé con la epidemiología descriptiva. Y tengo dos maneras, o hay dos tipos de estudios globales, más generales, que nos permiten hacer ese análisis. Uno es observacional y otro es experimental. Por ahora lo vamos dejando acá, ya vamos a ir profundizando en cómo son estos tipos de estudios y estos diseños de estudios, ¿sí? Tenemos que ver los logros. ¿Por qué hablamos de los logros de la epidemiología? Para que vean que sirve, para que vean que lo que estamos estudiando ahora no viene de la nada y no se queda en teoría, sino que tiene ciertos triunfos, llamémoslo así. Una es el tabaquismo encontrado como causa de cáncer de pulmón, la erradicación de la viruela también, la infección perinatal con hepatitis B, la identificación del SIDA, son todos hechos que surgen de la epidemiología, ¿sí? Esto era la idea en esta primera parte, de tratar de que ustedes puedan acompañar el PowerPoint de la clase 1 junto con alguna explicación que yo pueda dar en este video. Primero hicimos hincapié en la historia, la definición, para qué la estudiamos, cuáles son los objetivos y cuáles son los logros que ha tenido la epidemiología. Ahora vamos a tratar de empezar a dar algunos conceptos y definiciones con respecto a lo que vamos a estudiar, ¿sí? Después trataremos de profundizar un poco más en estas definiciones que estamos empezando a hablar. Primero que nada vamos a hablar de lo que se llaman variables. ¿Qué es una variable? En el modo más burdo diríamos que es algo que cambia. ¿Sí? Más formalmente, la idea de una variable es cualquier atributo o característica de un individuo o de un grupo de individuos que puede adoptar distintos valores en un mismo individuo a lo largo del tiempo o en distintos individuos en un mismo momento. Por ejemplo, la edad es una variable. En un mismo individuo varía a lo largo del tiempo. En muchos individuos en un mismo momento podemos tener distintas edades. Por ejemplo, los alumnos de un aula que comparten un mismo horario pueden tener todos la misma edad o algunos tener un año más, un año menos, si bien sabemos que en promedio andarían todos más o menos en la misma edad, pero es una variable. La altura, por ejemplo, es otra variable, ¿sí? Hablando a nivel de salud, la cantidad de camas es una variable, cantidad de respiradores es una variable, cantidad de enfermeros, cantidad de médicos, en este caso son todas variables, ¿sí? Yo les di ejemplos de variables principalmente cuantitativas, es decir, que se pueden contar. Ahora vamos a ver cómo se clasifican esas variables. Unas pueden ser las cuantitativas, estas que yo vine nombrando, que pueden ser discretas o continuas. Por ejemplo, una variable discreta sería la cantidad de hijos, el número de camas, y una variable cuantitativa continua podría ser la temperatura. La temperatura era uno de los primeros parámetros que se tomaba para ver si una persona entraba dentro de los criterios de caso sospechoso de coronavirus, ¿sí? Entonces, esa es una variable cuantitativa continua.
La cantidad de camas es una variable cuantitativa discreta. Pero por otro lado tenemos las cualitativas. Las cualitativas asignan atributos, ¿sí? Por ejemplo, el grupo sanguíneo. Tenemos grupo A, grupo AB, grupo B. En ese caso yo hablo de cualitativas nominales, porque no estoy dando un orden, no le estoy diciendo que uno es mejor que el otro, pero podría darle un orden a ciertas cualidades, que eso me permitiría clasificarlas como variables cualitativas ordinales. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, ingreso salarial. Podría decir que aquellos que cobran más de determinada plata podrían ser una clase alta, otros una clase media y otros una clase baja. Ahí les voy dando un orden. Entonces, esto es lo primero que uno en una investigación tiene que saber, que existen variables y yo voy a seleccionar estas variables según la investigación que quiera encarar, ¿bien? Y según los datos que me permitan recabar. A su vez, una vez que tengo esas variables, tengo que ver cómo las agrupo, cómo las manejo. Una de las formas de manejarla es por medio de las medidas de frecuencia. Las medidas de frecuencia, como ser la razón, es una división que no implica una relación entre el numerador y el denominador. Obviamente que si no estuviera en clase estaría dando distintos ejemplos o mostrándoles, pero sepan que la razón es una división en la cual el numerador, que va arriba, no está necesariamente relacionado con el denominador. Bien, y me permite el resultado hablar de una relación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si en un aula tengo 10 varones y 50 mujeres, yo puedo dividir 10 sobre 50 y eso me da un resultado. Y ese resultado interpretarlo. A ver, vamos a hacer al revés. Tengo 50 mujeres y 10 varones. Si yo divido 50 dividido 10, me da 5. ¿Qué implica 5? Que hay 5 mujeres por cada varón. ¿Bien? A eso hace referencia la razón. Por ejemplo, yo puedo decir cuántos médicos tengo por cada enfermera o viceversa, cuántos respiradores tengo por camas. Son todas razones. Esos son razones. La otra medida de frecuencia que vamos a ver es son las proporciones. Proporciones o porcentaje. En este caso, el numerador es una parte del denominador. Bien, básicamente lo que se hace referencia es eso. Por ejemplo, si yo tengo un estacionamiento con 300 vehículos y digo 100 de esos vehículos son motos, la proporción es una división donde yo tendría que poner 100 sobre 300, en el cual dentro de esos 300 están los 100 que son las motos. Podemos verlo acá con las pelotas, que estoy viendo que tengo una pelota amarilla de 3 pelotas que hay en total. Entonces las pelotas amarillas es una parte del total de pelotas que hay. Lo mismo con una porción de tarta o de pizza o de lo que sea, esos son ejemplos. El resultado de esto generalmente me da un número hasta 1. Bien, si ustedes ven en el ejemplo, el resultado da 0,03. Cuando yo quiero explicar ese 0,03, con ese número es medio complicado y no quedaría correcto. Entonces lo que se hace es multiplicar por un factor de ampliación. En este caso lo más acertado sería usar el número 100. Entonces yo lo multiplico por 100. Al multiplicarlo por 100 me queda un 3%. ¿Qué quiere decir? Que 3 muertes cada 100 personas.
Acá tenemos otro ejemplo, hablando de porcentaje, de un grupo de la población y la estoy dividiendo en quienes están trabajando y con quienes no están trabajando. Para eso me sirven las proporciones. ¿Qué parte del total le está pasando algo? Y la otra medida de frecuencia muy utilizada, por ahí la más difícil de explicar y la más difícil que entiendan, son las tasas. Las tasas expresan la dinámica de un suceso. Es una división en la cual en el numerador figuran los individuos que presentan un evento de interés, el que yo estoy estudiando. En el denominador está la población en estudio del cual salen esos casos, digamos, pero también incorpora la dimensión del tiempo. Es el tiempo que estuvieron esa población expuestas a padecer ese daño. Ya vamos a desarrollar un poco mejor estas definiciones, ¿sí? Van a ver una fórmula que no tiene sentido por ahora que la sepan, por ahora, ya en las próximas clases sí la van a tener que saber, pero es para poder darles una aproximación que es otra medida de frecuencia. En este caso estamos viendo en la tabla 1 como ejemplo de cómo se expresa una tasa y qué significaría. En este caso la tabla indica los casos notificados con sospecha de un arbovirus cada 100.000 habitantes en distintos años, 2017, 18 y 19. Entonces, tomemos solamente el primer ejemplo en el cual hablamos de Buenos Aires, en el cual hay una notificación en el 2017 de 1081 casos, en el 2018 de 468. Entonces, la tasa de notificación es de 6,35 en el 2017. ¿Eso es lo que indica esa tasa de notificación? Que tenemos 6,35 casos notificados cada 100.000 habitantes. Al 2018 la tasa es de 2,72. Quiere decir que bajó esa tasa. Bueno, esa es lo que trata de explicar una tasa. Es para que vayan teniendo un ejemplo de cómo se lee una tabla en este sentido, ¿sí? A su vez, esas tasas pueden ser brutas o específicas. Hablamos de tasas brutas cuando considera el número total de eventos sin importar ninguna otra característica. Es decir, que yo tengo, por ejemplo, una tasa de mortalidad, que es una de las más usadas, en la cual podemos verlo ahora con el coronavirus. Vamos viendo cuánta gente se va muriendo del total de la población. Esa es la tasa de mortalidad. El tema está en que yo no estoy dando ninguna característica de esa población. No estoy hablando de sexo, no estoy hablando de edad, solamente digo cuántos se murieron de la población general. Te da una primera aproximación, pero más te sirve una tasa específica. ¿Para qué te sirve? Para poder comparar distintas poblaciones o una población en distintos momentos, por ejemplo. Una tasa específica, una tasa de mortalidad específica, por ejemplo, yo podría ser cuántos chicos menores de 5 años se mueren. En ese caso, por síndrome urémico hemolítico, por ejemplo. Entonces yo voy a colocar cuántos chicos menores de 5 años murieron por síndrome urémico hemolítico dividido la población menor de 5 años. Eso es una tasa específica. Bien, puede ser específica por sexo, por edad, por trabajo, por alguna característica en particular que yo esté estudiando, ¿sí? Bueno, esto fue tratar de dar un primer pantallazo a cómo va a ser la modalidad, tratar de hacerles un acompañamiento de los PowerPoint para que no les quede tantas dudas, o por lo menos que les genere otro tipo de preguntas. Vamos a tratar en lo posible de ir interactuando con el foro, haciendo preguntas, tratando de generar algún horario en particular para poder vernos por ahí y participar de manera más directa y activa. Así que espero
que sea productivo para todos. Gracias y nos estamos viendo la próxima clase.